Montreal, Toronto y Vancouver son conocidas por recibir a miles de migrantes año tras año. Muchos de nosotros vemos a las grandes ciudades antes mencionadas como lugares para desarrollarnos, principalmente en el tema laboral, creyendo que porque son ciudades grandes vamos a conseguir un buen trabajo de manera rápida y también que nos paguen mejor. Yo creo que esto es un tema cultural, ya que en nuestros países de Latinoamérica, en las grandes ciudades, como por ejemplo en las capitales de cada país, se concentra lo mejor. Por ejemplo, en Lima, Perú, se encuentran las mejores universidades del país, las mejores escuelas, las empresas más grandes, etc. Y este tipo de pensamiento lo traemos acá a Canadá, pensando que porque son ciudades grandes vamos a tener más oportunidades de desarrollarnos, tanto en el tema laboral como en el tema de estudios. También muchos van a las grandes ciudades porque tienen algún familiar, o un amigo, algún conocido, amigo de un amigo que han venido a Canadá hace tiempo y por ende los pueden ayudar a encontrar un trabajo, etc. Sin embargo, yo veo que hay tres problemas principales de aquellos que pensamos llegar a alguna de estas ciudades. Antes de continuar, quiero hacer un disclaimer, que lo que te voy a contar es una apreciación personal, es cómo yo veo este problema de ir a las grandes ciudades. Quizás tú estés pensando en llegar a alguna de estas ciudades, pero siempre es bueno que tengas una opinión imparcial para que tú mismo puedas tomar la mejor decisión y veas si te conviene o no llegar a estas ciudades. Entonces, el primer problema que yo veo de emigrar a ya sea Montreal, Toronto o Vancouver es que están muy saturadas. No solamente de latinos que cada año llegan y llegan a estas ciudades, sino gente de todo el mundo. ¿Y qué causa eso? Que haya más competencia para los puestos laborales. Imagínate, yo que soy contador me he tenido que enfrentar, se puede decir diplomáticamente, a contadores también, por ejemplo, de la India, de Europa, de Latinoamérica también. Entonces la competencia se hace más grande. Hay más oportunidades, sí, porque son ciudades más grandes, pero a la vez hay una gran demanda por los puestos laborales. Entonces yo creo que eso es un gran problema que vas a tener que enfrentar. Vas a tener que competir con bastante gente que, así como tú, quieren conseguir su primer puesto de trabajo o quizás moverse a otras organizaciones o cambiar de trabajo. Así que ten presente eso. El segundo problema que tienen estas ciudades, Montreal, Toronto, Vancouver, es, como ya te imaginarás, el costo de vida. Para nadie es un secreto que tanto Montreal como Toronto y Vancouver tienen el costo de vida más alto, generalmente en lo que se refiere a alquileres. Un departamento de 2 dormitorios en promedio está a $3,000 en Vancouver, por ahí nomás en Toronto. En Montreal quizás un poquito menos, pero tampoco no es que sea tan barato como las otras dos. De las tres, Montreal es la más barata, entre comillas, pero ya ahora el coste de vida está subiendo tremendamente. Y a eso agrega el tema inflacionario. Acá en Canadá, al momento de hacer este video, a fines de marzo, la inflación ha sido 6.7% según las estadísticas. Y el tercer punto, o el tercer problema que yo veo, está relacionado a los dos anteriores, que es que no porque sean ciudades caras, te van a pagar más. Tú vas a ganar lo mismo que ganarías, por ejemplo, en London o en otras ciudades, dependiendo del trabajo que estés buscando, obviamente. Entonces, mucha gente cree que porque la ciudad es cara, te van a pagar más para con eso poder netear el costo de vida, ¿no? No es así. ¿Eso qué cosa conlleva? Que mucha gente tenga que buscar 2 trabajos, 3 trabajos para poder, digamos, llegar a fin de mes, ¿no? Yo creo que eso tampoco no es algo inteligente. Yo creo que si tú vienes acá tienes que también poder tener un poco de independencia financiera, poder crecer económicamente, poder ahorrar, comprarte tus cositas, etc. Entonces, dicho todo esto, ¿qué opciones quedan? Bueno, lo que yo haría, y lo que te aconsejo es que busques ciudades que están en pleno crecimiento, ciudades que tengan alto potencial, que tengan bastantes inversiones, porque cuando las ciudades están creciendo necesitan bastante personal, necesitan mano de obra. Entonces eso puede hacer que te enroles más rápido al mercado laboral y obviamente no van a ser tan caras como lo son las grandes ciudades como Montreal, Toronto y Vancouver. Quiere decir que tu dinero te puede rendir bastante si escoges alguna otra ciudad dentro de cada provincia. Por darte un ejemplo, en Windsor está creciendo bastante.
Hay inversiones millonarias o multimillonarias. Están haciendo el puente internacional, van a hacer la planta de baterías para autos eléctricos, una inversión de casi 4.000 millones de dólares que va a comenzar pronto y va a estar lista para el 2024. Otra ciudad que también está en bastante crecimiento es London, en Ontario también. La zona del Niágara también está en crecimiento, no es tan cara como Toronto, por ejemplo. Eso por solamente darte unos ejemplos acá en Ontario. Tú mismo tienes que investigar. Ahora con el internet todo se puede averiguar de manera fácil y desde la comodidad de tu casa. También ten presente que todo va a depender de lo que tú quieras hacer acá en Canadá, ¿no? Como te dije en el video anterior. Tienes que sentarte y decidir qué cosa quieres hacer. Si tú quieres irte a las grandes ciudades y pagar un premium o un sobreprecio por solamente el hecho de estar allí y tener acceso a todas las cosas que las ciudades grandes ofrecen, bueno, anda y prueba, ¿no? Tú mismo saca tus propias conclusiones para que nadie te engañe. Yo sé que hay mucha gente que habla cosas de maravillas de esas ciudades, pero siempre es bueno tener otro punto de vista. Nosotros los latinos tendemos a pensar que porque en nuestros países lo mejor está en la capital, o casi lo mejor, tenemos que hacer lo mismo al llegar a Canadá, ir a las grandes ciudades. Porque si no, no vas a poder sobresalir, no vas a poder hacer tus cosas, etc. Eso es un gran error. Te lo digo yo que tengo acá más de 16 años. Así que eso era todo lo que quería decirte. Espero que esta información te dé mucho valor para que puedas tomar las mejores decisiones. Si te gustó este video, ya sabes, regálame un like y si aún no lo has hecho, no olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Que estés muy bien y conmigo será hasta la próxima. Chao.